El día de hoy vamos a trabajar nosotros lo que es el derecho civil. Vamos a trabajar un día civil, un día mercantil y un día notariado, lunes, martes y miércoles. Notariado es el área más corta. Entonces, cuando terminemos notariado, vamos a estar ya en tiempo de iniciar procesal civil y mercantil. Entonces, digamos, el día martes lo vamos a utilizar para, el miércoles, perdón, lo vamos a utilizar para notariado y para procesal civil y mercantil, pero primero vamos a ver notariado y después vamos a ver procesal civil y mercantil. Muy bien. El derecho civil. Ah, por cierto, yo les tengo preparada una presentación que les quiero compartir. Esta presentación, como les decía, yo se las voy a estar compartiendo. Bien, vamos a empezar a platicar nosotros sobre qué es el derecho civil. Primero que nada, el derecho civil está íntimamente relacionado con el Código Civil. De hecho, el Código Civil es una concreción del derecho civil, ¿verdad? Ahí es donde está regulado lo que es el derecho civil en Guatemala. Este Código Civil es el Decreto Ley 106. ¿Por qué es un decreto ley, Silvia? A ver, ¿alguien se acuerda por qué es un decreto ley? Porque fue creado un gobierno de facto. Porque fue creado en un gobierno de facto. El Código Civil fue creado en el gobierno del general Enrique Peralta Zurria. Eso fue más o menos allá por 1960, 63, ¿verdad? Más o menos por 1963 se creó este Código Civil. Y digamos, cuando un decreto, lo normal es que es creado por el Congreso de la República, entonces ahí se llaman decretos o decretos legislativos, pero simplemente decretos, ¿verdad? Pero cuando el decreto es emitido por un jefe de Estado es una persona que está gobernando de facto, digamos, después de haber dado un golpe de Estado. Entonces, ellos se adjudican el poder por la fuerza y a eso se les llama jefe de Estado. Entonces, cuando es emitido por un jefe de Estado, esto se llama decreto ley. De hecho, más adelante vamos a ver que el Código Procesal Civil y Mercantil es el decreto ley 107, ¿verdad? Estos dos decretos se crearon simultáneamente, ¿no? Simultáneamente en el Congreso, uno era el decreto ley 106, Código Civil, y el otro era el decreto ley 107, el Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien. El Código Civil está dividido por libros, está dividido en 5 libros. El libro primero regula lo relativo a la persona y a la familia. De hecho, se llama de las personas y de la familia. Entonces, aquí primero regula qué es lo que es una persona individual, luego lo que es una persona jurídica y luego ya empieza con los atributos de la persona, ¿verdad? Empieza a hablar ya del nombre, de la capacidad, del domicilio, del estado civil, de las modificaciones al estado civil, etcétera, ¿no? El libro segundo, en el libro primero está regulado todo lo relativo al matrimonio, al divorcio, a la separación, a la nulidad del matrimonio, etcétera, ¿verdad? En el libro segundo, este se llama de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Aquí lo que tenemos es regulado primero los bienes, cómo se clasifican los bienes, qué clases de bienes existen, quiénes son propietarios de los bienes, ¿verdad? ¿Qué bienes no pueden ser propiedad particular? Luego establece la propiedad. Aquí empieza a regular los derechos reales. La propiedad es un derecho real, ¿verdad? El más importante de todos los derechos reales, si quieren verlo así. Y por eso lo regula aparte. Mire, la propiedad y demás derechos reales, pero la propiedad también es un derecho real. Entonces aquí se regula la propiedad y las formas especiales de propiedad y se regulan también otros derechos reales como el usufructo, el uso, la habitación, la servidumbre
o los de garantía, que es la hipoteca y la prenda, ¿verdad? Entonces ahí se regulan todos los derechos reales. En el libro tercero, ahí se regula lo relativo a la sucesión hereditaria. ¿Qué es lo que va a pasar con los bienes de una persona cuando esta persona muera, para después de su fallecimiento? Y aquí regula los dos tipos de sucesión que existen. Primero regula las disposiciones generales a la sucesión y luego establece la sucesión intestada y la sucesión testamentaria, ¿verdad? La sucesión puede ser o intestada o testamentaria o incluso puede ser parte intestada y parte testamentaria. Luego tenemos el libro 4. Miren, ¿en dónde inscribimos los bienes? Los bienes se inscriben en un registro que se llama el registro de la propiedad. Y de hecho hay dos registros de la propiedad en Guatemala, uno aquí en la ciudad capital y el otro está en Quetzaltenango. Y de último tenemos el derecho de obligaciones. En este libro quinto del derecho de obligaciones, aquí se regula, este libro se divide en dos, ¿verdad? El primero se llama, la primera parte se llama de las obligaciones en general y la segunda parte se llama de los contratos en particular. En la primera parte lo que hace el código es desarrollarnos todas las disposiciones generales que se aplican al derecho de obligación. Entonces ahí nos da qué son las obligaciones, cuáles son los requisitos para una obligación, cuáles son las fuentes de las obligaciones, cómo podemos modificar la obligación, etcétera. Y en la segunda parte, ahí regula específicamente ya los contratos. Ahí está el contrato de promesa, el contrato de compraventa, el contrato de mandato, el contrato de arrendamiento, el contrato de mutuo, el comodato, sociedad civil, renta vitalicia, donación, permutas, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí en este último libro se regula lo relativo a las obligaciones en general y a los contratos en particular. ¿Alguna duda hasta dónde vamos acá, jóvenes? ¿No hay dudas? No. Muy bien. Excelente. Entonces, ¿qué es el derecho civil? El derecho civil lo podemos definir nosotros como una rama del derecho. Fíjense que esta definición les va a servir a ustedes prácticamente para definir todas las ramas del derecho. Lo único que van a cambiar es de aquí para abajo, miren. Aquí hasta donde dice que regulan lo relativo a, ahí todas las definiciones son iguales. Esta última parte es la que le vamos a cambiar. Entonces, ¿qué es el derecho civil? Es una rama del derecho, es una rama del derecho mediante la cual se estudian, miren, esta rama del derecho sirve para estudiar. ¿Qué es lo que estudian? El conjunto de normas, principios y doctrinas que regulan lo relativo a las personas y a su patrimonio. Miren, que regulan lo relativo a las personas y a su patrimonio. En esa palabra y su patrimonio, ahí estamos englobando nosotros bienes, propiedad, derechos reales, sucesión hereditaria, registro de la propiedad y derecho de obligaciones. Todo eso tiene que ver con el patrimonio de la persona. O si quieren ustedes lo pueden decir por separado, que regulan lo relativo a la persona y a la familia, a los bienes, la propiedad y demás derechos reales, a la sucesión hereditaria, al registro de la propiedad y al derecho de obligación. Pero si lo dicen como se los dije la primera vez, ¿verdad? Que regulan lo relativo a las personas y a su patrimonio. Esa definición pues está correcta. ¿Vamos bien hasta acá? Muy bien. Ahora tenemos que empezar a platicar un poquito ya de la persona. ¿Se recuerdan ustedes que decíamos hace un rato que el derecho civil regula todo lo relativo a la persona y a su patrimonio? Entonces, lo primero que tenemos que empezar a estudiar es la persona.
¿verdad? Es a la persona. Ahora, ¿qué es? Para hablar de la persona tenemos que hablar antes de la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Eduardo, para usted, ¿qué es la personalidad? Amparo, para usted, ¿qué es la personalidad? Pues yo pienso que la personalidad es, es como, ¿cómo le diré? Es como tener derechos, y, o sea, porque según como seamos, ¿verdad? Tenemos derechos y obligaciones, los derechos que nos protegen y las obligaciones que tenemos que cumplir Pues de básicamente acuerdo a nuestra personalidad. vendría a ser como una investidura jurídica. Ustedes véanlo Ajá. así, es como que viniera el Estado de Guatemala o viniera la ley y los cubriera usted con un manto. Ese manto es la investidura jurídica y se los otorga la ley. ¿Y para qué? Para hacer, para poder actuar como sujeto de derechos y obligaciones, ¿verdad? Entonces la personalidad lo que me permite a mí es actuar dentro del ámbito jurídico, ¿verdad? ¿Y cómo voy a actuar dentro del ámbito jurídico? Siendo sujeto de derechos y obligaciones, ¿verdad? Adquiriendo derechos y obligaciones. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Lico. Entonces, miren, ¿qué es la personalidad? Es la investidura jurídica que la ley le otorga a las personas para actuar en el ámbito jurídico como sujetos de derechos y obligaciones. ¿Quieren que se las dicte más despacio? Me avisan y si no, pues los elementos están puestos en la pantalla. A mí me gusta siempre desarmar las definiciones y colocarlas por elementos, ir explicando cada uno de los elementos y de ahí pues la volvemos a unir. De esa forma, ustedes van a entender cada uno de los elementos que forman la definición y así no se les olvida. ¿Verdad? Si ustedes se le intentan aprender de memoria, a veces se les olvida una palabrita y se les olvidó toda la definición. En cambio, si ustedes aprenden a desglosarla y a analizar cada uno de sus elementos, la pueden armar al derecho o al revés. No, no hay ningún problema. Entonces, básicamente eso es la personalidad. Es la investidura jurídica que la ley le otorga a las personas para actuar en el ámbito jurídico como sujetos de derechos y obligaciones. Ahora, hay una pregunta bien importante que se la vienen haciendo los estudiosos de derecho desde hace mucho tiempo. ¿Cuándo inicia la personalidad? ¿Cuándo inicia la personalidad? Bien, hay varias teorías para determinar cuándo inicia la personalidad. La primera teoría es la teoría del nacimiento, ¿verdad? La teoría del nacimiento, que establece que pues la personalidad nace cuando nace la persona, ¿verdad? En el momento en que la persona sale del vientre de su mamá, en ese momento nace la personalidad, ¿verdad? Entonces, miren, esa es la que se le conoce como la teoría del nacimiento. Pero luego hay algunos que dicen, no, pero miren, pero si adentro del vientre ya hay vida. ¿Y qué? ¿No se va a proteger a la persona desde que está en el vientre de la mamá si ya está viva? Entonces, ahí viene la siguiente teoría, que es la teoría de la concepción, ¿verdad? Desde el momento en que se da la concepción, nace la personalidad. Luego hay una tercera teoría que dice, sí, sí, está bien, desde el momento de la concepción, pero únicamente si el embarazo está en condiciones de viabilidad, o sea que el niño viene vivo, digamos, ¿verdad? Si está en condiciones de viabilidad. Y luego hay una teoría que se llama ecléctica, que la teoría ecléctica lo que es, pues, es una combinación de todas las anteriores, ¿verdad? Ahora, ¿cuál de estas teorías establece
Guatemala o cuál es la aceptada por Guatemala. Fíjense, pues, hay discusión. Entonces yo les voy a explicar cada una de ellas en dónde está y al final, pues les voy a dar cuál es mi opinión y ustedes, pues, van a tomar la suya. Establece el artículo 1, fíjense, personalidad. La personalidad civil comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Entonces, miren, si ustedes ven ese artículo, ahí se ve reflejada la teoría del nacimiento. ¿Cuándo inicia? Con el nacimiento. ¿Y cuándo termina? Con la muerte, ¿verdad? Entonces, ahí se ve claramente la teoría del nacimiento. Pero sigamos leyendo. Sin embargo, al que está por nacer, se le considera nacido para todo lo que le favorece, siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Siempre que nazca en condiciones de viabilidad. Entonces, ahí se ve reflejada la teoría de la viabilidad. Miren, si se le reconoce la personalidad antes de que nazca, pero siempre y cuando el parto sea en condiciones de viabilidad. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, listo. Pero hay un tercer fundamento. Que ese lo vamos a encontrar en la Constitución Política de la República. Específicamente, quiero que nos vayamos, por favor, al artículo 3 de nuestra Constitución Política de la República. Leamos el artículo 3, por favor, Amparo. Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Entonces, miren, el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción. Entonces, aquí claramente la Constitución está reflejando la teoría de la concepción, la primera que vimos, ¿no? Entonces, hay algunos estudiosos del derecho que dicen que en Guatemala se aplica una teoría ecléctica, porque el Código Civil establece la teoría del nacimiento y la de la viabilidad, y la Constitución Política de la República establece la de la concepción, ¿verdad? Ahora, yo opino de que aquí en Guatemala la que regula o la que acepta el Estado de Guatemala es la teoría de la concepción. ¿Por qué? Simple y sencillamente por el principio de supremacía constitucional. La Constitución está sobre el Código Civil, ¿verdad? Entonces, yo tomo, ¿verdad?, como válida la de la concepción, porque es la que establece la Constitución. Aunque, ya les digo, muchos de los estudiosos del derecho coinciden en que es la teoría ecléctica, porque hay una regulada en la Constitución y las otras dos reguladas en el Código Civil. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, Sí, listo. licenciado. Muy Sí, bien. perdone, ¿Sí, Silvia? disculpe, mire, en relación a la teoría ecléctica, ¿cuál sería entonces una definición en concreto de la teoría ecléctica? La teoría ecléctica es aquella teoría que reúne características de la teoría de la concepción, de la del nacimiento y de la viabilidad. Porque ecléctico literalmente establece ecléctico la definición, ¿no? La logran ver en la pantalla, que Sí, trata de reunir procurando conciliar los valores, ideas y tendencias. Y la otra es que en su manera de pensar o de actuar adopta una posición intermedia o indefinida, sin oponerse a ninguna de las posiciones posibles. Básicamente eso es ecléctico. Y si ponemos ecléctico, definición jurídica, lo mismo.
Lo mismo me sacó. Esas definiciones no aparecen en pantalla. ¿No le parecen? No, Vamos a pero ver. a mí sí me quedó claro qué significa eclesiástica. Ok, perfecto. Ahora sí las pueden ver en pantalla. ¿Ah? Sí. Ahorita sí, Muy bien. Regresemos entonces a la presentación. Entonces tenemos a las teorías de la personalidad, de cuándo nace la personalidad. Ahora, los atributos de la persona. La persona tiene varios atributos que son inherentes a ella. Primero tenemos el nombre. El nombre vamos a ver que es con lo que se identifica la persona, ¿verdad? Dentro de las características que cada ser humano tiene, uno que los diferencia a unos de otros es precisamente el nombre. El segundo atributo de la persona es la capacidad, que vamos a ver más adelante, que es la aptitud de ser sujeto de derechos y obligaciones. Luego tenemos el estado civil. Luego tenemos el domicilio, el patrimonio y la nacionalidad. Miren, cada uno de ellos es atributo de la persona. Nombre, identidad, civil, domicilio, patrimonio y nacionalidad. Cada uno de estos lo vamos a ir viendo a continuación. Entonces, estos son los atributos de la persona. Y entonces, con todo lo que hemos visto, ¿qué es una persona? Pues básicamente una persona es un ente capaz de adquirir derechos y obligaciones. ¿Verdad? La persona es un ente capaz. Se me fue una ave. Capaz, derechos y obligaciones. Entonces, esa palabra ente se refiere no solo a las personas individuales, así como ustedes o como yo, sino que también se refiere a las personas jurídicas, que son entidades también, pero son creadas por la unión de dos o más personas, ¿verdad? Las sociedades, las fundaciones, las asociaciones, etcétera. Entonces, es un ente, miren, es un ente capaz de adquirir derechos y obligaciones. Básicamente eso es la persona. Ahora tenemos que platicar un poquito, antes de continuar, de la connacencia y de la conmoriencia. ¿Qué es la connacencia y qué es la conmoriencia? Bien, la connacencia se refiere a los partos dobles, ¿verdad? Dobles o múltiples, ¿verdad? Cuando nacen dos o más personas en un mismo parto. Ahora, eso es la connacencia, pero ¿cuáles son las consecuencias legales de la connacencia? Es que a los nacidos en un mismo parto, no importando quién nació primero, a ellos se les considera iguales en cuanto a los derechos y obligaciones que establece la ley, o de los derechos que dependen de la edad, ¿verdad? Entonces, los gemelos, o los trillizos, los que nacieron en un mismo parto, ellos para la ley tienen exactamente los mismos derechos, ¿verdad? En todo lo que tenga que ver con la edad. No hay diferencia, ¿verdad? Normalmente, cuando nacen gemelos, uno nace unos minutos antes que el otro, ¿verdad? No es que nazcan juntos, ¿verdad? Siempre sale uno primero y el otro después, aunque sea cesárea. Entonces, eh, no se puede alegar que uno, que digamos que el que nació primero tiene más derechos, ¿verdad? Que, que el otro.
Y luego tenemos la conmoriencia. La conmoriencia es cuando dos o más personas mueren en un mismo hecho. Imagínense un accidente de tránsito y fallecen todos los que van en el vehículo. O yo siempre utilizo de ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de que en 1998, si no estoy mal, no me recuerdo, 97 creo que fue. En 1997 porque iban a ir al Mundial de Francia. En 1997 Guatemala iba a jugar un partido contra Costa Rica en el Mateo Flores. Sobrevendieron las entradas del Mateo Flores. Se hizo una avalancha humana en el General Norte del estadio y aplastaron contra la malla a un montón de personas, pero de ese montón de personas, 84 fallecieron. Entre las 84 personas que fallecieron, habían 6 personas que eran de una misma familia, eran de una familia de mismo. Había abuelo, había hijos, había nietos, dentro de los 6 que fallecieron. Entonces, fíjense pues, para la ley, como no podemos determinar quién de ellos falleció primero, para la ley todos fallecieron al mismo tiempo. Y no se puede alegar ninguna transmisión de derechos entre ellos. ¿Verdad? Decir por lo menos, murió el abuelo, entonces los derechos hereditarios del abuelo pasaron a los hijos. No se puede alegar ninguna transmisión de derechos entre los que fallecieron. ¿Verdad? Y para la ley, todos fallecieron al mismo tiempo. ¿Verdad? Aunque obviamente unos hayan fallecido antes y otros. Entonces, la conacencia la tenemos en el artículo 2, por favor, Silvia. Artículo 2 del Código Civil. Artículo 2, partos dobles. Si dos o más nacen de un mismo parto, se considerarán iguales en los derechos civiles que dependan de la edad. Miren, se considerarán iguales en los derechos civiles que dependan de la edad. Y la conmoriencia, por favor, Eduardo, artículo 3. Si dos o más personas hubiesen fallecido de modo que no se pueda probar cuál de ellas murió primero, se presume que fallecieron todas al mismo tiempo, sin que se pueda alegar transmisión alguna de derechos entre ellas. Sin que se pueda alegar transmisión alguna de derechos entre ellos. ¿Estamos bien? Entonces, miren, para la ley se entiende que todos murieron en el mismo acto, en el mismo momento. Disculpe, ¿Sí, Silvia? del ejemplo que estaba dando, también se puede utilizar como ejemplo la avalancha que se dio recientemente en Quetzaltenango. Sí. O también la avalancha que se dio en el Cambrai hace algunos años, ¿se recuerdan? En Santa Catarina Pinula. También se vino una montaña sobre una colonia que la había autorizado la municipalidad en un lugar inadecuado para construir. En todos esos casos, o póngale cuando hay accidentes de tránsito, que han habido camionetas que se han caído en un barranco, la curva del Chilero, la de la autopista, hayan fallecido muchas personas en el mismo acto, no se puede determinar quién falleció primero. Yo tuve un caso alguna vez, un caso cuando estaba empezando, tuve un caso penal de un accidente de tránsito. 2 pilotos venían loqueando, uno de ellos se descontroló, le pegó un toquecito al otro carro, con el toquecito el carro perdió el control, pegó en el arriate, salió volando y le cayó encima el carro de mis clientes. Ahí fallecieron 2 personas, mamá e hijo, ¿verdad? Una señora de 70 y pico de años y un hombre de 30 y pico, ¿verdad? Entonces, fallecieron los 2. Tampoco se pudo determinar quién falleció primero, ¿verdad? Yo platicando con el niño, él decía que la abuelita había fallecido de último, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos determinarlo? No había forma. Entonces, para la ley, los 2 fallecieron en el mismo momento. ¿Estamos bien? Entonces, sí, en cada uno de esos ejemplos se puede aplicar la conmoriencia, la conmoriencia, que lleva una I ahí que casi nunca la pronunciamos. Regularmente decimos conmorencia, pero es conmoriencia. Ya ves ahí escondidito. Muy bien. Platiquemos entonces de los atributos de la persona. El primer atributo de la persona es el nombre. En el examen privado es común que nos preguntan,
¿cómo se identifica una persona? Y muchos me dicen, con el DPI, ¿verdad? Con el DPI. Pues el DPI es el documento que sirve para acreditar cómo nos identificamos, pero realmente ¿con qué nos identificamos nosotros? Las personas se identifican con el nombre. ¿Con qué nombre? Con el nombre con el que fueron inscritos en el Registro Nacional de las Personas. A todos los presentes por ahí nos tocó inscribirnos originalmente en el registro civil de alguna municipalidad, pero ya desde hace algunos años pues existe el Registro Nacional de las Personas, que es un registro único donde se registran las personas individuales y todos los cambios que esta persona sufra en el estado civil o en su estado civil. Entonces, por ejemplo, ahí se inscribe mi nacimiento. Si yo me caso, ahí se inscribe que yo me casé. Si yo me divorcié, ahí se inscribe que yo me divorcié. Si yo me cambié el nombre o me hice una identificación de persona, ahí se establece también el cambio de nombre y la identificación de persona. ¿Estamos bien? Entonces, ahí aparece quiénes son mis hijos, ¿verdad? ¿Qué hijos tengo registrados? ¿Con quién me casé? Básicamente ahí está todo lo relativo a mi estado civil. Pero bien, regresemos al nombre. Entonces, el nombre, cuando la persona nace, lo inscriben en el Registro Nacional de las Personas y ahí se le asigna un nombre, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se compone el nombre? El nombre se compone por nombre propio o también se le conoce como nombre de pila. Digamos, en mi caso, Otto Guillermo. Esos son mis nombres de pila o mis nombres propios. Y con los apellidos, que los apellidos es el nombre familiar, ¿verdad? El nombre de la familia de mi papá y el nombre de la familia de mi mamá. Amado Jálida y mi caso, ¿verdad? Entonces, el nombre se compone de nombre propio, nombre de pila y apellido. Ahora, ¿qué apellidos? Lo normal es los apellidos de los padres casados. Mi papá y mi mamá están casados, entonces si mi mamá tiene un hijo, se presume que ese hijo es de mi papá. Y entonces cuando se va a inscribir, se inscribe con el nombre del padre y con el de la madre, ¿verdad? En mi caso, el apellido de mi papá, Amado, el apellido de mi mamá, Halliday. Entonces, Otto Guillermo Amado Halliday. Nombre propio y apellido. Pero, ¿qué pasa si los papás no son casados? Entonces, se va a inscribir al menor con el nombre de los padres que lo hayan reconocido. En el caso de la mamá no hay tanto problema con el reconocimiento, porque pues literalmente el niño salió de ella, nació de ella, ¿verdad? Entonces ahí no hay tanto problema. Ahora el papá, no casado, él sí tiene que reconocer al menor como. O sea, no existe esa presunción de que aquel es el papá. ¿Por qué no existe la presunción? Porque no está casado, ¿verdad? Entonces, los padres no casados que lo hayan reconocido, en caso de las madres solteras, ambos apellidos de la madre. Y si los menores tienen padres desconocidos, digamos el caso de los niños huérfanos o los niños que están en la calle, entonces en este caso van a inscribirse con los apellidos que les asignen las personas o la institución que los inscriba. Yo me recuerdo cuando yo estaba en el colegio, en algún momento me tocó estudiar los derechos del niño. Y recuerdo que tenía varios derechos del niño, pero hay uno que a mí no se me olvida. El niño tiene derecho a un nombre y a un apellido, ¿verdad? El niño tiene derecho a un nombre y a un apellido. Entonces, aunque el niño no tenga papás conocidos, porque obviamente papá sí tiene, ¿verdad? Pero aunque no tenga sus papás reconocidos, él tiene derecho a tener un nombre y tiene derecho a tener un apellido, ¿verdad? Porque ese es un derecho inherente al niño. Por solo el hecho de ser niño, él tiene derecho a tener un nombre y un apellido, como él puede identificar. Entonces, las personas o las instituciones que los vayan a inscribir en el Registro Nacional de las Personas, ellos les van a asignar el nombre. Yo me acuerdo, hubo una ocasión que a mí me tocó llevar un caso también, y
En un juzgado yo me encontré a un señor, el caso tenía que ver con casas de adopciones y cosas así. Entonces, pero yo en el juzgado me encontré a un señor y el señor tenía cargado un niño. Entonces, me puse a platicar con él y él me dijo de que él era un gringo, que él era parte, no que él era parte, sino que él era el director de una casa hogar para niños. Entonces, niños pues abandonados, ¿verdad? Y me empezó a contar, me dice, mira, este niño me lo dejaron a mí de recién nacido, ma. Fue un niño que tenía 2, 3 años. Y este niño me dijo era VIH positivo cuando nació. La mamá se lo transmitió, me dijo. Pero los niños que nacen VIH positivo, me dijo, hay mucha posibilidad de que después de un tiempo den negativos y ya se queden negativos, ¿verdad? Entonces, dice que ese era el caso de ese niño. Él dio VIH positivo en un principio y después esperaron creo que 6 meses, le volvieron a hacer el examen y el niño pues ya dio resultado negativo. Pero lo que les quería contar con esto es que este señor tuvo ese niño desde que nació prácticamente. Nació y recién nacido se lo fueron a entregar. Y él lo cuidó desde pequeño y todo. Y a ese niño, ¿quién lo inscribió en el RENAP? Él, porque él era el director del centro de acogida de menores donde estaba el niño. Entonces él, dentro de sus facultades legales, está también inscribir a los menores que no estén inscritos en el Registro Nacional de las Personas. En este caso es él quien les asigna el nombre y el API. Fíjese, Lee, que con esto del cambio, con esto de que usted está hablando ahorita de los apellidos y todo eso, fíjese que yo tengo problemas también con mis apellidos. ¿Por qué? Fíjese que todos mis hermanos son Godoy Flores Ajá. y yo soy Godoy Celada, ¿Y eso? porque dice que cuando mi mami se casó, o sea, ellas vivían en unión libre con mi papá y mi mamá, ¿verdad? Y cuando yo tenía, no sé ni qué edad tenía yo, ellos se casaron. Entonces dice que cuando se casaron, dice que les quitaron un apellido, fíjese. Y dice mi papi que cuando fueron, como antes era en la MUNI que se casaban y cosas así, le dice que el señor que los casó dice que estaba burro, dice. Eso era muy Y común. y entonces dice mi papá que les quitó un apellido. Entonces ya cuando yo nací, me pusieron los segundos apellidos de ellos. O sea, mi papi era Álvarez Cepeda, creo yo, fíjese, o sea, Álvarez Godoy era él. Y mi mami Entonces, era Flores Celada. Entonces a mí me pusieron los segundos apellidos de ellos. y eso pasaba mucho. Yo tengo mi abuelo, mi bisabuelo, que él es González Rodas, pero sus hermanas Ajá, son Rodas González. O sea, él sí tiene los mismos apellidos, pero cambiados. Ya se los pusieron en cambiados. el orden que no era exacto. Sí, entonces Bien, mi papi siempre me dice que no soy su hija y que, y que no tengo sus apellidos originales ni los de mi mami y que me los tengo que cambiar y que si no, no soy su hija y me molestan en ese aspecto, pero es, realmente ahí lo que procede es una rectificación de su partida, ¿verdad? Pero el problema es de que, digamos, ya ahorita ha pasado tanto tiempo, hay tantos documentos ya emitidos con su nombre, que tal vez lo que mm, le convendría más es hacer una identificación de persona, que ahorita les voy a explicar por mm, qué. ok. Bien, entonces fíjense, pues el nombre es como nos identificamos, es la forma con la que se identifica una persona. Y si ustedes se dan cuenta, si ustedes sacan su DPI, se van a dar cuenta que ahí está su foto y ahí establece a quién le pertenece ese DPI, ahí está el nombre, que es lo que realmente los está identificando a ustedes. El DPI sirve para acreditar el nombre. Mire, yo soy Otto Guillermo Amado Halliday. Pero lo que realmente me identifica a mí es el nombre con el que fui inscrito en el Registro Nacional de las Personas. En el último párrafo agrega otra regla que establece que los menores que hayan sido inscritos solo con un apellido de la mamá, porque antes, cuando era una madre soltera,
los inscribían solo con un apellido de la mamá. Y esto cambió en 1995. Hicieron la reforma. Y yo me recuerdo cabal que yo tenía mi primo que solo tenía el apellido de la mamá. Y él cuando sacó su cédula, en el 95, cabal, en el 96, cuando sacó su cédula, ya le agregaron el segundo apellido de la mamá, ¿verdad? Porque ya en base a lo que establece este artículo, yo creo que actualmente pues ya han de haber muy pocos, bueno, todos los nacidos del 95 para acá ya están inscritos con los dos nombres de la mamá en caso de ser madre soltera. Pero el último párrafo establece, en el caso de los menores ya inscritos en el registro civil con un solo apellido, la madre o quien ejerza la patria potestad podrá acudir nuevamente a dicho registro a ampliar la inscripción correspondiente para inscribir los dos apellidos. Entonces, cuando estaban inscritos solo con un apellido, podría ampliarse la inscripción de modo de que se inscribieran con ambos apellidos de la mamá. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Y cuando los padres están casados, puede ir solo la mamá y automáticamente le ponen el nombre de papá, aunque estén peleados o algo así. Legalmente así debería de ser. Ahora, yo le voy a ser sincero, a mí las dos veces que, bueno, cuando me tocó inscribir a mis dos hijos, las dos veces me pidieron el RENAP que estuviéramos los dos presentes. Y yo, pero estamos casados, sí, sí, yo sé que están casados, pero no importa, quiero que estén los dos presentes. Pero mire, pero mi esposa acaba de tener a su hijo, fue cesárea. No, pero por eso tienen 60 días. Entonces, no, no se preocupe, no corra con eso. ¿Va? O sea que Y me tienen que hicieron estar llegar los los dos. dos. ¿Va? Aunque yo soy de la opinión de que al estar casados, el padre se presume, ¿va? Pero exigieron los dos. Y cuando nació mi Sí, porque hijo, en el hospital, había una sede del RENAP. Entonces, antes de salir del hospital, pasamos los dos de una vez y lo inscribimos, ¿verdad? Sí, Isela. Y fíjese que yo le iba a contar que, como estaban tocando el tema, viera que tuve también algo parecido. Este, unos familiares tuvieron un hijo allá en Guatemala y también igual, les pidieron que estuvieran presentes los dos. Pero fíjese que aquí en Shela, no es necesario, pero yo no sé si en qué se amparan ellos para pedir que los dos tienen que ir. Es, son criterios del registrador al final de cuentas, ¿verdad? Yo sí me recuerdo que la ley del RENAP sí establece. Déjenme, les voy a buscar para la siguiente clase en la ley del RENAP. Yo me recuerdo que sí hay alguna cuestión que establece que de preferencia la diligencia la deben hacer los dos, pero déjenme corroborarles esa información. Pero sí, de hecho, yo como les digo, a mí las dos veces me tocó eh, inscribirlo junto con mi esposa, ¿verdad? Nos tocó a los dos. Nos hicieron llegar. En cambio, por ejemplo, cuando nació mi hermana, ella todavía fue de las últimas que se inscribieron en el registro civil. Ella la inscribió el esposo de una de mis primas que trabajaba en la municipalidad. Pues a él le pedimos, favor, no tengas pena, no te la inscribo, le dijo, y él la fue a inscribir. Entonces, antes era más flexible. Bien, platiquemos un poquito sobre la identificación de personas. ¿Se acuerdan? Las personas se identifican con el nombre, pero aparte hay una institución que se llama identificación de personas. ¿A qué se refiere esto de la identificación de personas? Fíjense pues, la identificación de persona procede cuando pública y constantemente, miren, son dos condiciones. Pública, uno, y dos, constantemente. Yo utilice un nombre o apellido distinto al que consta en la partida de nacimiento o lo utilice incompleto. Entonces, en este caso, procede realizar la identificación de persona mediante una declaración jurada en escritura pública. Entonces, les explico esto. Primero, cuando una persona que utilice pública y constantemente. Miren, pública quiere decir que yo lo tengo que usar en público, en mis relaciones personales, digamos, no
No solo que me digan en mi casa, por ejemplo, de una forma, sino que todo el público me dice así. Les voy a poner un ejemplo. Yo me llamo Otto Guillermo, pero a mí todo el mundo me dice Willy, desde chiquito, desde que nací prácticamente. Y me dicen Willy porque a mi papá, que se llama Otto Guillermo también, le dicen Willy. Entonces él es Willy o Willito, ¿no? Y ahora nació mi hijo que se llama Otto Guillermo, adivinen cómo le dicen. Willy Titito. Entonces, a los tres nos dicen Willy. Nos llamamos Otto Guillermo, pero los tres nos dicen Willy. ¿Va? Probablemente si ustedes van a Escuintla y preguntan por Otto Guillermo Amado, le digan, ah, este no será familiar de Willy. ¿Va? No refiriéndose a mí, sino que tal vez a mi papá. Lo conocen más. Entonces, eh, pública, uno, y constantemente. Entonces, miren, yo me llamo Guillermo, pero todo el mundo me conoce por Willy. Todo el mundo en Escuintla me conoce por Willy. Todos los que estudiaron conmigo en diferentes colegios, todo el mundo me dice Willy. Los amigos de mi papá, los amigos de mi mamá, los amigos de mis primos. Unos ni siquiera saben que yo me llamo Guillermo. Muchas veces me han extendido cheque a nombre de Willy Amado. Entonces, miren, yo públicamente he utilizado un nombre distinto. Porque Guillermo y William es lo mismo en inglés, pero para efectos de inscripción es nombre diferente. Y segunda condición, constantemente. O sea, no es que a mí me hayan dicho Willy una vez, sino que sí me han dicho a lo largo de toda mi vida. Entonces, miren, yo pública y constantemente he utilizado un nombre distinto al nombre con el que estoy inscrito. O puede ser que lo utilice incompleto, Otto Guillermo Amado, o solo Otto Amado, o solo Guillermo Amado. Miren, ese sí es mi nombre, pero está incompleto. Entonces, en cualquiera de los dos casos, cuando yo publique constantemente, utilice un nombre o apellido distinto o utilice mi nombre incompleto, procede la identificación de persona. ¿Y cómo se realiza la identificación de persona? Bien, la identificación de persona hay dos formas. Una, la puede realizar la propia persona interesada. Supongamos de que yo quiero realizar mi identificación. Yo, Otto Guillermo Amado Halliday, quiero hacer constar que también me identifico con el nombre de Willy Amado. Entonces lo que tengo que hacer es acudir con un notario y realizar una escritura pública de declaración jurada. Literalmente el notario me toma juramento, ¿verdad? Promete decir la verdad en todo lo que declare en el presente instrumento, a lo que el requirente declara, sí, prometo conducirme con la verdad en todo lo que declare en el presente instrumento. Luego el notario me advierte sobre lo relativo a las penas por el delito de perjurio, en que voy a adquirir si en caso lo que declaro no es cierto, y después voy a declarar de que yo públicamente y constantemente he utilizado un nombre distinto al nombre con el que estoy inscrito y que ese nombre es Willy Amado. Y entonces el notario luego hace constar de que a él le consta de que el nombre Otto Guillermo Amado y Willy Amado identifican a la misma persona. Básicamente eso es lo que va a hacer en la escritura pública. Entonces, miren, lo va a hacer la propia persona por medio de una escritura pública de declaración jurada. La persona bajo juramento declara que se identifica con esos diferentes. Ahora bien, la identificación también la puede realizar una tercera persona, ¿verdad? No la realizo yo, sino que la realiza otra persona. Ahora, ¿por qué motivos otra persona podría pedir mi identificación? Bueno, esto es bien común, digamos, en los procesos sucesorios. El señor se llamaba Juan González, con Z, y resulta que el bien que está inscrito en el registro de la propiedad está a nombre de Juan González, con S. El bien es de él, ¿verdad? Pero, miren, está inscrito a nombre de otra persona. Entonces, ahí procede que nosotros al fallecido le hagamos la identificación de persona. Esto se puede. Y es más, hay muchos que creen que solo cuando la persona ha fallecido se puede hacer, y no es cierto. También podemos realizar la identificación de tercero
cuando el tercero aún está vivo. Supongamos de que, fíjense pues, el apellido de mi mamá, el segundo apellido de mi mamá es Celada, con Z. Pero veo que el de Amparo es Celada con C. ¿Qué pasa, por ejemplo, si a Amparo le inscribieron un bien en el registro de la propiedad como Amparo Godoy Celada con Z? Y resulta que ella me debe dinero a mí y yo la quiero demandar y le quiero embargar bienes. Pero resulta que cuando yo investigo, resulta de que el bien que ella tiene, que yo sé que es de ella, está inscrito a nombre de Amparo Godoy Celada con Z. Les pregunto, ¿lo podré embargar? No, En No. principio no, porque le pertenece a otra persona. Amparo Godoy Celada con C y Amparo Godoy Celada con Z es otra persona. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Identificarla. Entonces, miren, yo, un tercero, como tengo un interés en demandarla a ella, yo puedo pedir su identificación de tercero. Y hacer constar que Amparo Godoy Celada con C y Amparo Godoy Celada con Z son la misma persona. Ahora, cuando lo hace un tercero, no lo puedo hacer mediante escritura pública, sino que lo tengo que hacer mediante un procedimiento de jurisdicción voluntaria, notarial o judicial. Lo normal es notarial porque es más rápido. Entonces acudimos a un notario y el notario, siguiendo un trámite que está establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil, realiza la identificación de la persona, pero, como les digo, por un procedimiento de jurisdicción voluntaria y no por escritura. ¿Quedó claro esto? Y disculpe, lo de jurisdicción voluntaria, ¿podría repetirlo nuevamente? Perdone. Sí, la jurisdicción voluntaria son unos procesos de jurisdicción, así se llaman, procedimientos de jurisdicción voluntaria, que son procesos en los que no hay litis, o sea, no hay conflicto entre las personas. Entonces, estos se pueden llevar judicialmente, que es lo normal, y hay algunos que la ley permite llevarlos notarialmente. Este proceso de identificación de tercero es uno de los procesos de jurisdicción voluntaria que lo puede llevar el notario, ¿verdad? Entonces, básicamente la jurisdicción voluntaria quiere decir que nosotros acudimos al órgano jurisdiccional para resolver algo, pero en lo que no hay conflicto. Les voy a poner un ejemplo. Dos personas están casadas y se quieren divorciar. ¿Cómo le hacemos para divorciarlos? Bueno, si las personas están de acuerdo, o sea, no hay litis, miren, no hay conflicto, entonces lo podemos hacer voluntario, mediante la jurisdicción voluntaria. Pero si las personas no están de acuerdo, uno se quiere divorciar y el otro no, entonces ahí lo tenemos que hacer, ¿verdad? Mediante causal determinada, ¿verdad? Y esto es un juicio ordinario. Entonces, básicamente esa es la diferencia. Cuando no hay litis, nosotros podemos acudir a un procedimiento más sencillo. ¿Por qué? Porque no hay conflicto entre nosotros. Nos pusimos de acuerdo y decidimos voluntariamente hacerlo. Eso de la jurisdicción voluntaria lo vamos a ver detalladamente en, en notariado, ¿verdad? En derecho notarial. Entonces, miren, la identificación de tercero son los mismos casos de procedencia de la identificación de persona. Cuando alguien publica y constantemente utiliza un nombre distinto o utiliza su nombre incompleto. La única diferencia es, o las únicas dos diferencias es que la realiza el interesado, la identificación de tercero, y la identificación de persona la puede hacer cualquier tercero que tenga interés. Y el procedimiento va a ser por medio de jurisdicción voluntaria, ya sea notarial o judicial. Mientras que la identificación de tercero va a ser, la identificación de persona, perdón, va a ser en escritura pública. Ahora, ¿cuál es la ventaja de la identificación de tercero? La ventaja de la identificación de tercero, la identificación de persona, es que yo me voy a poder identificar tanto con el nombre con el que estoy inscrito, como con el nombre que identifiqué. O sea, yo me podría, digamos, si yo me hiciera identificación de persona, yo no tengo. Pero si yo me hiciera identificación de persona, yo me podría identificar con mi nombre, Otto Guillermo Amado Halliday, o con el nombre que me identifiqué, con Willy Amado.
¿verdad? Con cualquiera de los dos. Yo incluso hace 2 años supe un caso que ha sido el caso más extremo de una identificación de personas. Había un candidato para el Consejo Superior Universitario, en la elección de hace 2 años, del Colegio de Abogados. No me acuerdo cómo se llama aquel, es un doctor en Derecho, por cierto. No me acuerdo cómo es que se llama el doctor. Y ahorita van a ver por qué no me recuerdo, porque casi nadie le sabe el nombre. Aquel todo el mundo lo conoce como Mozote. Desde que estaba en la universidad, él era Mozote y se graduó y era licenciado Mozote y sigue siendo Mozote. Y entonces él participó en una elección y mucha de la gente llegó y puso Mozote. Pero como en las elecciones de colegio de abogados, de la universidad y todo, ustedes tienen que colocar el nombre de la persona, ¿verdad? Entonces vino él y se hizo una identificación de persona y se identificó como Mozote. A mí cuando me lo estaban contando, yo no les creía, les decía, en serio, y te aceptaron la identificación, sí me la aceptaron, man. Mozote, así. Y entonces, y me mataba de la risa porque él le decía a la gente, ¿vas a votar por mí? Sí, podés poner Mozote en la planilla, en la boleta. Y yo fui fiscal, un montón de boletas decían Mozote y fueron válidas, porque él tenía identificación de persona. Ese ha sido el caso más extremo que he visto de identificación de personas. Entonces, si se puede Era identificar, bien colocho. y un poco, un poco. Es Ya que yo cuando ya también tengo ahorita, una mi prima que le decían así mozote, pero porque tenía el pelo bien colocho. brucho de una vez. Entonces, básicamente esa es la principal ventaja de la identificación de personas, que yo me puedo identificar tanto con mi nombre como con el nombre con el cual me identifico. Cambio de nombre. Las personas pueden cambiar su nombre. ¿Qué dicen ustedes? A mí no me gusta mi nombre. ¿Será que me podré poner José Joaquín o Juan Roberto? ¿Qué dicen ustedes? Silic solo con autorización judicial. Claro, fíjense pues, el nombre se puede cambiar y los apellidos También. también, porque se acuerdan cómo se forma el nombre. El nombre se forma con el nombre propio y con los apellidos. Y aquí la ley establece, las personas no pueden cambiar su nombre sino con autorización judicial. O sea que sí se puede, pero tengo que tener autorización judicial. O yo les coloqué aquí en la presentación, o notarial. ¿Por qué? Cuando se creó este código, en el Código Procesal Civil y Mercantil, solo se permitía hacer el cambio de nombre ante juez. Pero con la ley tramitadora de asuntos notariales de jurisdicción voluntaria, el decreto 54-77, se autorizaron algunos trámites para que los llevara a cabo el notario. Y dentro de esos trámites está el trámite de cambio de nombre. Entonces, las personas sí pueden cambiar su nombre, pero tienen que tener autorización notarial o judicial. Cualquier afectado por el cambio de nombre se puede oponer. Supongamos de que yo me quiero poner de nombre, por ejemplo, me quiero poner Felipe Botrán. Pero resulta que a don Felipe Botrán, él siente que le afecta de alguna forma que yo me llame igual que él, entonces él puede oponer, ¿verdad? Y manifestar ahí cuáles son sus oposiciones, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta acá? Silic. Ni la identificación de personas, ni el cambio de nombre modifican el estado civil de la persona, ni tampoco constituye prueba alguna de filiación. O sea, el hecho de que yo me cambie de nombre no implica que yo dejo de estar casado con mi esposa. Ah, no, es que mi esposa se casó con Otto Guillermo Amado Jálida y yo ahora me llamo Felipe Botrán. ¿Va? No, mi estado igual sigue igual. Yo sigo casado con la misma persona. Lo que pasa es que me cambié el nombre. Pero mi estado civil sigue íntegro. Y tampoco constituye prueba alguna de filiación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no podría venir y llegar con don Felipe Botrán y decirle, mire, don Felipe, ahora usted me va a heredar, ¿va? Porque me llamo igual que usted.
¿verdad? Como que si fuera su hijo o algo así, pero realmente no tengo ningún parentesco con él. No constituye prueba alguna de afiliación el hecho de que yo me haya cambiado el nombre o me haya hecho una identificación de persona. Esto lo tenemos en el artículo 6. El artículo anterior era el artículo 5. Les voy a dar primero el artículo 5, que es la identificación de persona. El que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto del que conste su partida de nacimiento, o use su nombre incompleto u omita alguno de los apellidos que le corresponden, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada hecha en escritura pública, por la misma persona si fuere mayor de edad, o por sus padres que ejercieren la patria potestad. También podrá hacerse por cualquiera que tenga interés en la identificación conforme el procedimiento establecido por el Código Civil del Código Procesal Civil y Mercantil. Es probable que a sus códigos les haga falta la palabra procesal ahí, joven. Ahí se la agregan. Ahí deben leer Código Procesal Civil y Mercantil. Algunos códigos solo establecen Código Civil y Mercantil. Les falta la palabra procesal. Y el del cambio de nombre. Las personas no pueden cambiar sus nombres sino con autorización judicial. La persona a quien perjudique un cambio de nombre puede oponerse a la pretensión del solicitante en la forma que dispone el Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 7. Leámoslo, por favor, Silvia. Artículo 7. Amparo, Sí, artículo 7. por favor. En los casos a que se refieren los artículos anteriores, la alteración se anotará al margen de la partida de nacimiento. La identificación y el cambio de nombre no modifican la condición civil del que la obtiene y constituye prueba alguna de filiación. Ahí es probable que sus códigos digan y constituye prueba alguna de filiación. Ahí por favor pónganle ni constituye. En vez de la I pónganle ni constituye, NI. Ni constituye prueba alguna de la filiación. Algunos códigos traen errores, ¿verdad, jóvenes? Entonces aquí nos encargamos de irlos señalando para que nos corrijan. No El todos mío, traen los errores, ¿verdad? Hay el mío algunas dice ediciones que así. sí. El suyo se lo trae No, el mío dice y constituye. y constituye, o sea, sí trae el error. Entonces Sí. debería decir ni constituye. Ahí vamos a ir identificando un montón de errorcitos que tienen algunas leyes. Entonces, miren, ni constituye prueba alguna de filiación. ¿Alguna duda con el nombre, jóvenes? No, estamos bien, Lee. Perfecto. Ahora platiquemos de otro atributo de la persona, que es la capacidad. ¿Se recuerdan ustedes que hablábamos nosotros de la personalidad? La personalidad es la investidura jurídica que la ley le otorga a las personas para actuar dentro del ámbito jurídico. ¿Se recuerdan? Todas las personas, todos, tienen personalidad. No importa si es menor de edad, si es mayor de edad, si está declarado de intervención, todos tienen personalidad. Ahora, lo que no todos tienen es capacidad. Ahora, ¿qué es la capacidad? La capacidad es la aptitud, miren que viene de ser apto, es la aptitud que tiene una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones. Entonces, capacidad es la aptitud que tiene una persona para ser sujeto
de derechos y obligaciones. ¿Cuándo adquiero yo esa aptitud? La adquiero con la mayoría de edad, cuando yo cumplo los 18 años. El día que yo cumplo los 18 años, ese día, yo ya soy apto civilmente para ser sujeto de derechos y obligaciones. ¿Qué quiere decir que soy apto? Que ya lo puedo hacer yo. Por mí mismo, dijo el Huitec, ¿verdad? Ya puedo yo ejercer mi propio derecho. Les voy a poner un ejemplo. Mi hija tiene 14 años. Casi, ya ahorita, dentro de un mes. Digamos que tiene 14 años. ¿Ella podrá comprar una casa? No. No. A priori yo les diría no. ¿Por qué? Porque ella es menor de edad. Entonces ella no tiene esa aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Pero ahora les voy a cambiar la pregunta. ¿Podré comprar yo una casa en representación de mi hija? Una casa a nombre Sí, de ella. Sí, eso sí puedo. Miren, porque ellas se acuerdan que yo les dije que ella sí tenía personalidad, pero no era apta. Entonces, como ella no es apta, ella lo que tiene es algo que se le llama como eh, incapacidad. Entonces, los incapaces pueden ser sujetos de derechos y obligaciones, pero tienen que actuar a través de sus representantes legales, ¿verdad? Esa es la diferencia. En cambio, la capacidad implica de que yo puedo realizar los actos o contratos en que yo tenga interés, yo mismo, personalmente, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere esa aptitud que tiene una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones. ¿Verdad? Que la persona, ella por sí misma, puede ejercer sus derechos y obligaciones, puede firmar contratos, puede obligar. ¿Estamos bien? Ya habíamos platicado que la capacidad se adquiere con la mayoría de edad. Y hay otra capacidad que se llama capacidad relativa. Y fíjense bien en esto. Los menores de edad, pero que son mayores de 14 años, tienen capacidad para llevar a cabo los actos que la ley le permite. Les voy a poner un ejemplo. Un menor de edad puede trabajar. sí, Sí, sí puede, ¿verdad? Hay ciertas reglas. Por ejemplo, los menores de 14 años no pueden trabajar. Los mayores de 14, pero menores de 16, tienen que tener autorización de sus padres o del Ministerio de Trabajo. Y los menores de edad, pero mayores de 16, ellos pueden contratar libremente su trabajo. La jornada se les tiene que reducir en 1 hora y algunas cositas especiales, pero pueden trabajar. Y cuando yo les digo pueden trabajar, es que ellos pueden trabajar y ellos pueden cobrar su salario. Va a ser, el patrono se los va a pagar a ellos, no a sus papás, ¿verdad? Entonces, los menores de edad tienen derecho a trabajar. Esa es capacidad relativa. Por ejemplo, un menor de edad que está bajo la tutela, supongamos de que sus padres murieron y él tiene o él está a cargo de un tutor. El tutor es el que se encarga de administrar los bienes del menor. El menor, cuando cumple los 16 años, tiene derecho a que lo empiecen a inmiscuir en las cuestiones de la administración de sus bienes para que él aprenda a administrarlos y cuando tenga los 18 años, pues los administre bien. Entonces, miren, todos esos casos son de capacidad relativa. Antes era permitido también, por ejemplo, que las mujeres menores, pero mayores de 14 años, y los varones menores, pero mayores de 16, se casaran. ¿Verdad? Hasta hace algunos años eso era permitido. Solo tenían que tener autorización del papá. En muchos casos, vemos patojas menores de edad que se casaban con alguien mayor de edad, con autorización de los papás. O dos menores de edad que se casaban con autorización de los papás o con la dispensa judicial, ¿verdad?
Ahora ya no se puede dar la autorización para que contraigan matrimonio los menores. Solamente en casos que el juez lo califique, el juez puede dar la autorización. Pero son casos que él a su criterio tiene que calificar, ¿verdad? Entonces de ahí ya, de un tiempo para acá ya no se puede dar la autorización para el matrimonio de menores, pero antes sí se podía. Ese era otro caso de capacidad relativa. Leamos qué es la capacidad, por favor, Eduardo. Artículo 8. La capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Digamos. Incapacidad. No, Los mayores, son mayores de edad. perdón. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. ¿Estamos bien? Entonces, miren, ¿cuándo adquiero yo la capacidad? A los 18 años. Pero si yo soy menor de edad, pero mayor de 14 años, entonces la ley ya me autoriza realizar algunos actos determinados, ¿verdad? Tienen que estar estrictamente determinados en la ley. Ahora, y eso que establece ahí al final, el último parrafito ese donde establece los menores que han cumplido 14 años son capaces de algunos actos determinados en la ley. Ahí pónganle, por favor, capacidad relativa. Capacidad relativa. No se me vayan a confundir con todos estos términos, porque ya vieron que hay capacidad, que a esta también se le conoce como capacidad de ejercicio, ¿verdad? O simplemente capacidad. De ahí hay otra que se llama capacidad de goce, que es la cuando los menores de edad pueden actuar, pero por medio de sus representantes legales. Esa se llama capacidad de goce. Luego tenemos la capacidad relativa, que es la que algunos menores pueden llevar a cabo algunos actos determinados por la ley. Y a continuación vamos a ver la incapacidad y la incapacidad relativa. Entonces son un montón de términos parecidos, no se me vayan a confundir. Y la capacidad de goce no está, no la podemos, Fundamento, ajá, en el artículo 14. En el artículo 14, ahí tienen la capacidad de goce. Se los voy a leer yo mientras apunto. Los incapaces pueden ejercitar sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes legales. Entonces, ahí en el artículo 14, ahí colóquenle capacidad de goce. Y ese artículo aplica tanto a los menores de edad como a los declarados en estado de interdicción que vamos a ver a continuación. Incapacidad. Miren, primero vimos la capacidad, que era la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones. Ahora, la incapacidad, ¿qué es? Si la capacidad es la aptitud, entonces la incapacidad es la falta de aptitud para poder ser sujeto de derechos y obligaciones. Es la falta de aptitud que tiene una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones. Es la falta de aptitud que tiene una persona para ser sujeto de derechos y obligaciones. ¿Quiénes son incapaces? Bueno, ya vimos nosotros a los menores de edad hace un rato, ¿se recuerdan? La capacidad de ejercicio yo la adquiero a los 18 años. O sea que antes de los 18 años yo no la tengo, ¿verdad? Entonces yo soy incapaz, los menores de edad. Pero también son incapaces los mayores de edad declarados en estado de interdicción. Ahora, ¿quiénes pueden ser declarados en estado de interdicción? Fíjense, pues la ley establece que los mayores de edad que padezcan una enfermedad mental que les prive el discernimiento son incapaces y serán declarados en estado de interdicción. O sea que para que yo sea incapaz, yo tengo que tener un problema mental.
una enfermedad mental permanente que me prive del discernimiento. Privar el discernimiento quiere decir que no me permita a mí razonar, distinguir entre el bien y el mal, ¿verdad? Yo no puedo, no tengo esa capacidad de distinguir lo bueno de lo malo. Entonces, yo tengo una enfermedad mental que me priva del conocimiento, que me priva del discernimiento. Entonces, estas personas pueden ser declarados en estado de interdicción. Yo hace años conocí un caso de una persona que, bueno, no muchos problemas y mató a otra persona en la zona 1 de aquí de la ciudad capital. Pero fue una cosa bien, bien extraña, porque él iba caminando por la calle, la otra persona venía caminando por la calle, no se conocían. De repente este sujeto viene, saca un cuchillo y ¡plin! Se lo clava a la otra persona. La otra persona estuvo en el hospital 15 días y después falleció. El tipo este, él se sienta en la banqueta, a la par del herido, Juan, ese tipo está herido todavía. Y se quedó ahí esperando hasta que llegó la policía y se lo llevó. Cuando la policía lo lleva y él declara ante el juez se da cuenta de que realmente él no estaba hablando nada coherente. Entonces pide que le hagan un estudio. Le hacen estudios y resulta que a él le diagnosticaron esquizofrenia. Entonces lo declararon inimputable, ¿verdad? Que declarar inimputable en penal es lo equivalente a que lo declaren en civil en estado de interdicción, ¿verdad? La persona no es capaz para poder afrontar un juicio porque no está mentalmente bien, ¿verdad? Entonces, en el caso de esta persona, digamos, si el caso hubiera sido civil, a él lo hubieran declarado en estado de interdicción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él padecía de una enfermedad mental que lo priva del discernimiento. Les aclaro, hay ciertas enfermedades mentales que se pueden controlar con medicina. ¿No? El caso de la de él parece que no se podía. Entonces, primer caso, las personas que padecen de una enfermedad mental, que les priva del discernimiento. También se les puede declarar en estado de interdicción a aquellas personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen, ya sea a ellas mismas o a sus familias o a sus bienes a graves perjuicios económicos. Yo una vez platicaba con un señor que era alcohólico anónimo. Un señor ya, bueno, yo en ese tiempo tenía 18 años. Él era un señor de 50 y pico de años en ese tiempo, puro chavo. Entonces, él me decía, no, hombre, mire, ya no tome, me decía. No, le decía, pero si yo no tengo problemas con el alcohol, yo me llevo bien con él, le decía. No, hombre, me decía, ya no tome. Y entonces me empezó a contar su historia. Y me dice, mire, me dice, usted no tiene idea, me dijo. Yo perdí casas, perdí negocios, perdí una finca, perdí carros, por el alcohol. Y conocí otro caso similar de un señor que perdió todo eso, pero jugando. Él era adicto al juego y perdió también casi todo su patrimonio. Entonces, pero en el caso de la persona que digamos que abusa de las bebidas alcohólicas, si él está poniendo en riesgo su patrimonio o el patrimonio de su familia, la familia puede solicitar que se declare en estado de interdicción, ¿verdad? Entonces, no solo por una enfermedad mental que me prive del discernimiento, sino que también por el abuso de bebidas alcohólicas o estupefacientes, cuando estoy exponiendo a mi persona o a mi familia a perjuicios graves económicos. Vamos a ver más adelante de que aparte de los parientes, también la Procuraduría General de la Nación o cualquier persona que tenga una acción que deducir en contra del interdicto, lo puede pedir su declaratoria de interdicción. Pero antes, la declaratoria de interdicción, esta surte efectos desde la fecha de la sentencia, desde que la sentencia esté firme. Y desde el momento en que esté firme la sentencia, produce incapacidad absoluta para ejercicio de los derechos civiles. Incapacidad absoluta quiere decir que él no puede hacer nada. Cualquier acto que él haga, cualquier documento que él firme, es nulo, ¿verdad? Produce nulidad absoluta.
Esa nulidad absoluta es lo que normalmente conocemos nosotros como nulo. Hay otro término que se llama anulable. El término nulo se utiliza cuando, así como este, miren que dice incapacidad absoluta. Incapacidad absoluta igual a nulo. Incapacidad relativa igual a anulable. Que más adelante vamos a ver la diferencia entre uno y otro. Entonces, la declaratoria de interdicción produce desde la fecha de la sentencia incapacidad absoluta para el ejercicio de sus derechos. Leamos el artículo 9, por favor, Gisela. Leo Yoli, Por favor. los mayores de edad que adolecen de enfermedades mentales que les prive de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen a ellas mismas o exponen a su familia a graves perjuicios económicos. A graves perjuicios económicos, perdón. Digamos. La declaratoria de interdicción produce desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme, incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos, pero los actos anteriores a tal declaratoria pueden ser anulados si se probare que la incapacidad existía notoriamente en la época que se verificaron. Entonces, miren, desde la fecha de la sentencia, él tiene incapacidad absoluta para el ejercicio de sus derechos y por lo tanto son nulos todos los actos que lleve a cabo a partir de esa fecha. Incluso los de antes de la fecha de la sentencia, yo podría declararnos nulos si logro probar que él ya se encontraba bajo esa condición. Muy bien. Ahora, la incapacidad relativa. Permítame, jóvenes, que dije que me inscribieron. Ah, no tenga pena, Gisela. En el próximo turno le toca. Muy bien. Tenemos que platicar de la incapacidad relativa. Miren, ya vimos la incapacidad o incapacidad absoluta, se le puede llamar también. Pero hay otra incapacidad que se llama incapacidad relativa. ¿A qué se refiere esto? La incapacidad relativa se refiere a las perturbaciones mentales transitorias. Yo también tengo una... Disculpe que lo interrumpa. ¿Sí, Silvia? Estaba diciendo que la incapacidad es la misma incapacidad absoluta o nula. Ajá, incapacidad o esto también incapacidad absoluta. Ay, gracias. Muy bien. Y esta que estamos viendo se llama incapacidad relativa. Entonces, fíjense, son las perturbaciones mentales transitorias. También es una enfermedad mental. Solo que esta enfermedad mental es transitoria. Me da por momentos se me quita, por momentos me da, por momentos se me quita. O sea, no siempre estoy yo bajo la perturbación mental. Yo les decía que hay muchas perturbaciones mentales que se pueden tratar con medicamento. Digamos, la esquizofrenia o la bipolaridad son padecimientos que se pueden tratar con medicamento. Y yo oí a un experto decir que los medicamentos para esquizofrenia son muy efectivos. Una persona puede llevar casi una vida normal, digamos, con sus medicamentos. Pero lo que yo quiero que ustedes me entiendan acá que son perturbaciones mentales transitorias, que son perturbaciones mentales porque la persona no las tiene todo el tiempo. Entonces, esas perturbaciones mentales transitorias no determinan la capacidad de obrar. ¿Qué quiere decir? No me hacen incapaz. Pero son anulables las declaraciones de voluntad, o sea, los contratos que yo firme realizadas bajo dichas perturbaciones. Si yo logro probar de que yo un contrato determinado lo firmé cuando yo me encontraba en una de esas perturbaciones mentales transitorias, entonces ese
puede ser anulado. Esta es nulidad relativa, ¿verdad? Entonces estos pueden ser anulados. Les voy a leer yo el artículo 10. Las perturbaciones mentales transitorias no determinan la incapacidad de obrar, pero son nulas las declaraciones de voluntad emitidas en tales situaciones. Obviamente esa tal situación hay que probarla, ¿verdad, jóvenes? Artículo 11, ahí nos agrega algo. Después de la muerte de un individuo, los actos realizados por él mismo no podrán impugnarse por incapacidad, sino cuando la interdicción ha sido pedida antes de su muerte o cuando la prueba de incapacidad resulte del mismo acto que se impugna. O sea, si una persona muere, yo no puedo pedir la nulidad de actos que esa persona realizó en vida, alegando que era interdicto, a menos de que cuando la persona fallezca ya se haya iniciado el proceso de interdicción. Entonces, en ese caso, sí podríamos exigir, ¿verdad? O sí podríamos pedir que se declare nulo un negocio jurídico realizado por esta persona. ¿Quedó claro eso? ¿Quiénes pueden solicitar la declaratoria de interdicción? Bien, la declaratoria de interdicción la puede solicitar la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación, ustedes se recuerdan de que ellos deben de velar por cuidar los intereses del Estado. Ellos son como el abogado del Estado. Bueno, no son como, son el abogado del Estado. El Procurador General de la Nación es el abogado. Pero también ellos se encargan de salvaguardar los derechos de los menores incapaces y ausentes. ¿Estamos bien? Entonces, en ese orden de ideas, la Procuraduría General de la Nación puede solicitar para proteger los bienes de una persona, por ejemplo, que se declare su interdicción, ¿verdad? Porque ellos son los encargados de proteger los intereses de menores incapaces y ausentes. Entonces, la Procuraduría General de la Nación. Segundo, los parientes del incapacitado. ¿Qué parientes? Pues, los parientes en grados de ley. Cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. O las personas que tengan contra él alguna acción que deducir. Yo quiero demandar a la persona, pero resulta que la persona está interdicta. No está declarado todavía, pero sí tiene una enfermedad mental que lo priva del discernimiento. Entonces, ¿yo podré demandar a esta persona? No. Pero lo que sí puedo hacer yo es, como yo estoy interesado en demandarlo, en seguir una acción contra él, ¿por qué? Porque me debe dinero, por ejemplo. Yo tengo que cobrarle una deuda y no le puedo pagar porque la persona está mal mentalmente. Entonces yo puedo solicitar que se declare en estado de interdicción, que se le nombre a un representante legal y entonces ahora sí, mediante su representante legal ya le puedo exigir el cumplimiento de mis derechos. ¿Estamos bien? Entonces miren, pueden, tres personas pueden pedir la declaratoria de interdicción. La Procuraduría General de la Nación, los parientes del incapacitado o las personas que tengan contra él alguna acción que deducir, sea o alguna demanda que presentar, quiere decir esa acción. ¿En dónde Sí. tenemos eso? Sí, Eduardo. No sé si me estoy adelantando, pero en el artículo 12 del código dice el Ministerio Público, eso es la PGN. Sí, ahorita vamos a eso. Ah, bueno. Fíjense que el artículo 12, como dice Eduardo, establece la interdicción, puede solicitarla indistintamente el Ministerio Público. Ahora, ahí quiero que ustedes le anoten, por favor, ver decreto
25-97. Se los voy a poner acá. Decreto, 95 o 97, Lick. no, decreto 25-97 del Congreso de la República. Les voy a compartir permítanme. Les voy a compartir imagen ahorita. Solo déjenme encontrarla. La tenía preparada aquí, ya se me perdió. Acá tengo yo el decreto 25-97. ¿Qué es lo que establece este decreto 25-97? No se ve, Lick. Ahorita se los voy a compartir, permítanme. No me está subiendo aquí esto, no sé por qué. Ahorita sí ya lo pueden ver. Entonces aquí en la parte de abajo, miren, aquí está el por tanto. Dice organismo legislativo, decreto número 25-97. Vámonos al por tanto, se los voy a leer yo. En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal A del artículo 171 de la Constitución Política de la República, está fallando la tecnología, jóvenes. Perdón. Ya era la falta de dar clases. Establece, sí, virtuales especialmente. Establece, Exacto. artículo 1. Salvo en materia penal, procesal penal, penitenciaria y en lo que corresponda a la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad, y en la propia ley orgánica del Ministerio Público, en toda norma legal o reglamentaria que se mencione Ministerio Público, deberá entenderse que se refiere a la Procuraduría General de la Nación. Y luego el artículo 2 ya establece de cuándo va a entrar en vigencia el decreto, y etcétera, ¿verdad? Pero lo que regula realmente es el artículo 1. Y en resumen, lo que establece el artículo 1 es de que cualquier ley, a excepción de las leyes penales, procesales penales, procesal penal, ejecución y en materia de amparo, siempre que leamos Ministerio Público, debemos entender Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Entonces, en toda ley anterior a 1995 que ustedes lean Ministerio Público, tienen que leer Procuraduría General de la Nación. ¿Estamos bien? A eso se refiere el 25-97. ¿Y el decreto 25-95 de qué trata? 25-95. Usted lo cita en lo que posteó hace un ratito, donde dice quiénes pueden solicitar la declaratoria de interdicción, la PGN, y ahí escribe usted decreto 25-95. Me equivoqué. Ah, bueno, es el 97 ahí. Sí, 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 Ah, sí, bueno, perdón. era mi duda. 25-97. Ah, bueno, perfecto. No, ese es mi error. Entonces, 25-97. Entonces, todas las leyes anteriores a ese año, a menos de que sean penales, procesales penales de amparo o de ejecución, ustedes deben de leer Procuraduría General de la Nación en vez de Ministerio Público.
Muy bien. Ya que nos queda platicar sobre quiénes más son incapaces. La ley establece que los ciegos congénitos o los que han adquirido la ceguera en la niñez y los sordomudos son civilmente incapaces. A menos que puedan darse a entender de manera indubitable. O sea, que ellos se den a conocer a entender de una forma que no quede lugar a dudas. Los incapaces pueden ejercer, bueno, estamos en el 13, perdón, artículo 13. Quienes padezcan ceguera congénita o adquirida en la infancia y los sordomudos tienen incapacidad civil para ejercitar sus derechos, pero son capaces los que puedan expresar su voluntad de manera indubitable. Y luego en el 14, ya para ir terminando, quienes los incapaces pueden ejercitar sus derechos y contraer obligaciones por medio de sus representantes legales. Muy bien. En resumen, jóvenes, ¿qué platicamos nosotros el día de hoy? Fíjense, pues, todo lo que vimos hoy. Hoy vimos nosotros en dónde está regulado el derecho civil. Vimos cuáles son los libros que componen al Código Civil y qué contiene cada uno de esos libros. Vimos la definición de derecho civil. Vimos qué es la personalidad, cuáles son los atributos de la persona, cuándo inicia la personalidad y las teorías de la personalidad. Vimos qué es la persona, una definición de qué es persona. Vimos qué es la connacencia y qué es la conmoriencia. Vimos qué es el nombre. Aprendimos qué es el nombre y cómo se forma el nombre. Conocimos la identificación de persona y la identificación de tercero. El cambio de nombre. La capacidad. La incapacidad relativa. Y también vimos quién puede solicitar la declaratoria de interdicción y a quienes más la ley considera incapaces. Y al final vimos que los incapaces, tanto los menores de edad como los declarados en estado de interdicción, pueden ejercer sus derechos y obligaciones siempre a través de sus representantes legales. ¿Estamos bien? Yo siempre les recomiendo, jóvenes, que pues tienen que estudiar todos los días. Esto del examen técnico profesional, realmente yo me jacto de que mi curso es muy bueno y pues ustedes conocen, especialmente Eduardo y Silvia, conocen a muchas personas que se han graduado en el curso, pero si ustedes platican con esas personas, ellos les van a decir de que el curso no es mágico, ¿va? El curso es muy bueno, yo les enseño muy bien y todo, pero tienen que ir acompañado de estudio. Tienen que estudiar bien duro, ¿va? Estudiar durísimo porque el examen es difícil, por muy bien que los prepare, o sea, el examen al que se van a enfrentar es un examen duro, entonces por lo tanto tienen que prepararse en consecuencia, ¿verdad? Tienen que prepararse bien para dicho examen. La mejor forma, jóvenes, es estudiar todos los días. Digamos, lo que vimos hoy, yo calculo que ustedes no tardan más de 15 minutos en repasar, ¿verdad? ¿Dónde está regulado el derecho civil? ¿Cuántos libros tiene el Código Civil? ¿Qué es el derecho civil? ¿Qué es la personalidad? ¿Qué es la persona? ¿Cuáles son los atributos de la persona? Si ustedes se dan cuenta, eso lo pueden repasar en unos 15 minutos. Entonces, ustedes, Fíjese que se queda trabado.
Es que todavía se queda trabado. Yo creí que era solo yo. Permítame. Aquí tengo acceso a internet. ¿Me escuchan bien ahorita, jóvenes? No, Un poco Ahorita mejor. sí. Es que como que el internet se ha de haber puesto un poquito. Ahora ya se escucha un poco mejor. ¿Ya se escucha? Ya. Bien, entonces yo les decía de que lo que vimos el día de hoy, ustedes les va a tomar unos 15 minutos estudiar. Entonces, desde donde empezamos, Liz, ¿sí? la diapositiva de donde están los libros la puede poner para tomarle un screenshot, perdone. Claro que sí. Ahí está, mire. Ya, Liz, gracias. Bien. ¿Qué pasó aquí? Bien. Entonces, yo les decía de que los invito a que estudien todos los días. Si ustedes estudian todos los días, digamos hoy de donde empezamos hasta donde llegamos. En la siguiente clase de civil el otro lunes, vamos a avanzar otro poco más. Entonces, ustedes van a estudiar desde donde se quedaron hasta donde lleguemos ese día y luego vuelven a empezar. Y así lo van a hacer cada vez. Cada vez la vuelta va a ser más grande porque van a tener más contenido, ¿verdad? Pero así a ustedes se les va a quedar bien rápido. Lo que vimos hoy no debería de pasar 24 horas antes de que ustedes lo estudien. O sea, mañana en la mañana, en algún ratito libre, en unos 15 minutos lo estudien. Mañana vamos a ver mercantil, entonces van a tener otro poco que estudiar, ¿verdad? Disculpe, Sí, Silvia. yo quisiera consultarle, yo quisiera consultarle a los compañeros lo siguiente para hacerle una pregunta posterior. Fíjese que de los compañeros que estamos en la clase, no sé si me gustaría saber si alguno es de la Mariano, de la San Carlos, y si alguno ya tiene fecha para examen. De Yo los creo compañeros que están, de los que están aquí en la clase, ajá, los que están en la clase. yo creo que solo usted de Mariano, ¿verdad, Eduardo? Sí, yo, pero no tengo fecha de examen, compañera. Y yo cerré la Mariana hace como 12 años. Pues yo también ya tengo así como que un poquito de tiempo también de haber cerrado, como unos entre 5 y 7 años, tal vez ya ni me acuerdo. Pero fíjese que me estaba escuchando hace un momento, Lee, que el orden de estudio, usted estaba comentando de que iba a ser primero como una parte de la fase, una parte de notariado y que luego regresamos como a procesal civil o algo así estaba diciendo. Sí, lo que pasa es de que como notariado y procesal civil son las dos fases más cortas. Entonces, digamos, se trabajan el mismo día, solo que primero trabajamos procesal civil, primero notariado, después procesal civil, ¿verdad? Pero al final, digamos, cuando se termine el curso, ya están terminadas las dos fases. Sí, pues fíjese que yo le quería preguntar lo siguiente. No sé si habría algún inconveniente o si usted considera que es el orden correcto, pero no sé si habría algún inconveniente en que sacáramos primero todo lo de civil, después lo de procesal civil y así sucesivamente. Ah, bueno, No sé digamos, si me estoy dando a trabajar solo entender. civil, dice usted. Es que fíjese, le voy a comentar lo siguiente. Le voy a comentar lo siguiente. Ajá. Por eso preguntaba a los compañeros si a ellos le afectaban. Fíjese de que yo me tomé ahí sí que el tiempo de inscribirme en el curso, porque yo sí ya tengo fecha de examen, pero el orden que estamos llevando en la Mariana ahorita
es de que estamos viendo todo el área civil, después procesal civil. Permítame, ahorita voy a ver mi temario para explicarle. Y así tal vez usted me entiende mejor. Fíjese que estoy viendo de la fase privada todo lo que es civil primero y después mercantil, después tengo procesal civil y mercantil. Ese es el orden que está llevando la Mariano Gálvez. Entonces, así como que para que no se me hiciera un despelote todo, porque a mí me conviene más ahorita de esa forma. Entonces, no sé si los compañeros tienen algún inconveniente respecto a eso. Y si no, pues me tocaría adaptarme a al orden que está llevando. Mire, realmente entre dar antes procesal civil que notariado no afecta mucho. Pero sí tendríamos que ver, digamos, civil, procesal civil y mercantil, ¿verdad? O Así. sea, cambiaríamos el orden de civil y de notariado, de procesal civil y de notariado, perdón, pero sí tendríamos que seguir recibiendo una clase diferente cada día, digamos, lunes civil, martes mercantil, y entonces en este caso lo que podríamos hacer es empezar con procesal civil para ayudarla a usted, porque realmente no altera mucho el orden ahí, usted me dice. ¿Y qué opinan también los demás compañeros, no? Que también tenemos que tomar la opinión de ellos en cuenta. Fíjese, Lee, que por mí no hay problema porque usted sabe que yo estoy en la regional y pues yo estoy solo porque quiero aprender. Sin nosotros, o sea, estoy en noveno semestre, Se está entonces adelantando, ¿ok? no, sí es que yo me quiero adelantar porque sí, pero Ahora sí entonces solo llega no, el es otro que año y pide fíjese ese que a examen nosotros de nos una vez. dijeron que pues, exacto, es que nos dijeron que posiblemente nos iban a hacer los privados en la regional. Entonces, se supone que va a ser El otro año. en el siguiente semestre, ajá, el otro año, el siguiente semestre posiblemente al terminar nos van a dar fechas. Entonces, yo dije, me voy a adelantar un poco, pero por mí no me importa si alteran el orden o para hacerse lo más factible a la compañera. Eduardo, Yo tampoco tengo inconveniente, Lee. Solo sería, como usted es el experto en esto, para ver cómo aprendemos nosotros mejor, cuál sería la secuencia. Pero si no hay ningún inconveniente, yo estoy bien. sí, fíjense que realmente por mí no hay ningún inconveniente, o sea, no afecta, las dos son áreas adjetivas y realmente es indiferente si empezamos con una o con la otra. Lo que pasa es que acostumbramos a iniciar con notariado, ¿va? Pero no hay ningún problema. ¿Y Gisela? Es- A mí tampoco me afecta. Yo preferiría así como el orden que había dicho porque así no nos aburrimos, pensaría yo, ¿verdad? Pero no me afecta. Yo creo que estoy casi igual que todos, que también llevo bastantes años que cerré y a mí ya se me olvidó un montón. Entonces prácticamente estoy retomando. No se preocupen, aquí lo vamos a ver todo prácticamente, ¿verdad? Bueno, entonces hagámoslo Buenísimo. así. Mañana igual tocaría mercantil y la siguiente, el miércoles, empezaríamos con procesal civil, ¿no? Y entonces así avanzamos lo más posible en estas dos. ¿Y para cuándo es su fecha, Silvia? ¿O todavía no tienen fecha? Fíjese, Lee, que tentativamente es para junio, julio. Ah, todavía falta, todavía falta. Entonces sí Sí, tenemos todavía tiempo. falta. Bueno, si Ajá. no, en todo caso, Sí, si se todavía acerca falta. muy rápido la fecha de su examen, que es la que está más cercana, ahí nos vamos a poner de acuerdo en su momento para darle un poquito de apoyo extra, no se preocupe.
Bueno, Y jóvenes, sí, le voy a comentar cómo está mi historia, le digo. Fíjese que, ¿me escucha? ¿sí? Fíjese que como le había comentado, el examen va a ser como en junio, julio, más o menos. Y yo la verdad es que ya estoy leyendo que un poquito adelantada, dijera, ¿verdad? Pero ahí sí que como estábamos comentando con otro compañero, pues ya es mucho tiempo en el que ya cerramos y la verdad es que hay cosas que se han olvidado y todo. Y entonces la verdad es que nuestra carrera es de práctica, ¿verdad? De poner nuestros conocimientos ahí. Entonces, la mecánica que yo estoy utilizando es que yo estoy en el seminario de la Mariano. Pues, Entonces, estoy reforzando las clases aquí con usted. Por eso es que le estaba contando el orden que estaban llevando para ver si nos podíamos acoplar en ese sentido, ¿verdad? Pero igual, y si no, Enrique, entonces me voy a acoplar también a la clase, ¿verdad? sí, lo que le decía que lo que sí podemos hacer es adelantar, empezar con procesal civil, ¿va? Para empezar a avanzar con esto. Ok. Ujú. Pero sí respecto a notariados, sí, no me conviene ahorita, digamos, porque no lo... Por Me eso le digo que lo gustaría que tal vez dejaríamos. notariado lo dejáramos de último. Ajá, eso es lo que yo le propongo, que lo dejemos de último. Digamos, Ah, normalmente lo que sí, me dejamos de último parece, es me procesal parece. civil. ¿Va? Entonces lo que dejaríamos de último en A este mí caso sería notariado. me interesa civil, procesal civil y mercantil. Sí, pues, lo que pasa es de que en Mariano Galvez está separado el examen de la fase privada del examen de la fase notarial. Va, pero nosotros igual siempre hemos Sí, estudiado. entonces no me conviene. Entonces hagamos eso, dejemos el notarial para el final, ¿verdad? Y al final ya cuando ya se vaya acercando el examen de notarial, ya le va a tocar notarial en el curso también. ¿Estamos Muy bien? bien, Lick, gracias. Perfecto. Bueno, jóvenes, entonces, como no hay ninguna oposición, vamos a hacerlo de esa forma. Eh, los veo el día de mañana a las 6 de la tarde para estudiar Derecho Mercantil. Ahí les encargo su código de comercio. Que me cuidan y que pasen feliz noche. En un rato les publico Igualmente. les mando el enlace, ¿verdad? De YouTube para que puedan ver la clase. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche a todos. Noche. Igualmente a todos, feliz noche.